Hoy es jueves 30 de julio y estamos por comenzar un directo con una gran amiga de la casa, con Estela Bayarri, que es logopeda y es la creadora de Creciendo con las Palabras, que es una linda propuesta para trabajo en familia. Y vamos a intentar ver si Estela está por aquí, no la veo. Bueno, mientras esperamos a Estela que esté con nosotros, os cuento un poquito cómo surgió la charla. Estela hace muchos años que se dedica al mundo de la logopedia. Ella luego lo va a explicar mejor que yo. Pero surgió la charla de hoy a raíz de una pregunta muy básica, que es la pregunta que pusimos en el cartel de presentación del directo, que es: ¿tengo que hablar con mi bebé? Y ahora luego, cuando Estela se una, vamos a intentar ver si nos lo explica mejor. A ver, Estela, si estás por aquí. Vale, cuando Estela se una, ya... Mientras Estela llegue, les quiero contar un poquito para las mamás y las familias hola Antoine, que están siguiéndonos, que están aquí compartiendo este espacio con nosotros. Les quiero contar un poquito a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a acompañar, simplemente acompañamos familias tanto embarazadas como familias que ya tienen a su bebé que está en el posparto, familias que nos descubren al año y medio. Y por aquí está Estela. Y entonces nos dedicamos a acompañar familias a través de, ¿cómo las acompañamos? Pues a través de charlas, a través de nuestras terapias, a través de sesiones individuales que hacemos con... Hola Sandra. ¿Qué tal, Estela? Bien, Sesiones de consultoría. Termino de contar un sí, poquitito que estaba esperando. sí. Sesiones de consultoría que hacemos con profesionales como por ejemplo Estela. ¿eh? Y la idea y el objetivo máximo nuestro es acompañar a familias que quieran sentirse autónomas, que quieran sentirse seguras, que tengan que les resuene el discurso y las ganas de relacionarse con su niño y con su niña de una manera respetuosa, amorosa, ¿no? Y que a veces se plantean el cómo, pues aquí nos tienen a nosotros. Entonces, eh, les voy a presentar a Estela. Estela es una colaboradora bastante especial para nosotros porque a Estela la conocimos hace ya muchos años como mamá, cuando Estela estaba embarazada de su niño. Vino a conocer la aerodinámica y a partir de ahí ya se quedó, ¿no? Adoptó a Somriure como parte de su vida y luego, bueno, se fue a Londres, pero antes de irse a Londres, pues estuvo también colaborando aquí con nosotros con toda su sabiduría sobre el mundo de la alimentación vegetal, ¿no? Y así fue como conocimos a Estela como profesional. Y bueno, y ahora está en otra etapa, muy súper bonita y próspera con el tema de la logopedia y por eso la acompañamos hoy. La acompañamos, nos la invitamos para que nos cuente un poquito eh, sobre el tema de la comunicación, el lenguaje, cómo nos comunicamos con nuestros bebés y todo esto. Pero antes que nada, Estela, Ujú. ¿cómo fue que te acercaste al mundo de la logopedia? ¿Por qué? Bueno, el por Brevemente, ¿eh? qué, Porque sí, seguramente que es muy sí, no, largo, pero... no. Bueno, primero quería decir que sí, Sandra, que os conozco ya hace muchos años y que para mí Sunriura, siempre lo digo en todas partes, lo digo en mis redes, lo digo a las personas, fue muy, muy importante en mi vida de inicio de la maternidad, desde embarazada hasta que mi hijo tenía casi 2 años y medio. Entonces, como tú dices, porque nos fuimos a Londres, si no,
hubiéramos continuado con alguna cosa en Somriure, porque en Somriure es muy, bueno, todo lo que necesitas saber como mamá lo encuentras en Somriure. Encuentras tus cuidados, los cuidados del bebé, bueno, sí. Entonces, lo que más me marcó de aquella etapa fue el Racó de Mares, el grupo de madres que El se grupo. crea desde que tienes el bebé, también la asesoría de lactancia, pues súper importante, y todas las charlas que se dan de los límites, del movimiento libre, de los primeros auxilios, o sea, lo recuerdo todo. Fue, sin exagerar, una de las cosas más importantes de aquellos 3 años. Y te respondo, ¿cómo empecé con la logopedia? Bueno, la logopedia la empecé hace más de 20 años, porque estudié la carrera, empecé en el 99 la carrera y terminé en el 2002. Y entonces empecé a trabajar en un centro de atención precoz. Siempre me había interesado lo de, antes, o sea, cuando era ya muy jovencita, de querer ayudar de alguna manera. Y las lenguas, el lenguaje me interesaba mucho desde bien pequeña. Entonces, pues hice logopedia. Y cuando acabé la carrera me puse a trabajar directamente en un centro de atención precoz, que son centros que aquí en Barcelona y en Cataluña y también en España tratan todo tipo de dificultades desde de los 0 a los 6 años en diferentes profesionales, logopedia, psicología, fisioterapia. Y allí estuve trabajando durante 6 años o un poquito más. Entonces, lo que me llevo de aquellos años, bueno, es una experiencia enorme de ver niños cada día, muchísimos, las reuniones grupales, todo tipo de, bueno, de aprendizajes que haces y de ponerte a trabajar realmente con los niños, ¿no? Pero me llevo lo que me lleva aquí hoy, que es que me especialicé en este método natural, que yo le llamo para que se entienda de alguna manera, porque tiene muchos nombres, pero a mí me ha gustado el nombre de método natural, porque la palabra natural me acompaña en todo, no solo en el lenguaje, sino en la vida, en muchas cosas, ¿no? Entonces me gusta esta palabra. Y entonces en el 2006 me especialicé en esta manera de trabajar con las familias, que la diferencia en lo que yo conocía de la carrera, que es más tradicional todo lo que te enseñan en la carrera, es que la terapia con un niño es siempre con el niño, ¿no? Tú estás haciendo cosas con el niño viene a sesión, tú haces unas cosas con él y luego sí, de tanto en tanto tienes algunas entrevistas con la familia para ir hablando sobre los temas. Pero el método natural cambia la perspectiva totalmente. La familia es lo más importante, porque en la mayoría de casos, trabajando con la familia, se hacen los cambios importantes para que luego estos cambios se vean en la dinámica comunicativa en casa, que el niño pues desarrolle el lenguaje con naturalidad. Normalmente, o sea, un gran porcentaje de casos que consultan por dificultades de lenguaje, pues después no son nada, no son nada. Es decir, eso lo explico muchas veces, ¿por qué llamarle dificultades de lenguaje y no llamarle ritmo distinto de adquisición? Que cada niño tiene... Luego, sí, luego hablaremos del tema porque es un tema muy, muy enriquecedor, ¿no? El tema de los ritmos, el tema del lenguaje, el tema del habla, ¿no? Del bebé o del niño, ¿no? No solamente del bebé, sino del niño. Contémosle un poco el tema a las personas que nos están escuchando, cómo fue que surgió el título, ¿no? de la charla, porque el tengo que hablar con mi bebé es un título, primero, muy directivo, ¿no? Que en Sombrire siempre decimos, no, directivo no, ¿no? Pero en realidad es una pregunta que parece obvia, pero que no es tan obvia, ¿no? Ahora luego Sí, me hablemos. gustaría que nos cuentes un poco más en esto, Sí, de esto, pero hay algo que a mí me gustaría contar después de ver, yo qué sé, cientos y cientos de madres de que vienen aquí con su bebé en el carrito, ¿no? O en la mochila de diferentes edades. Y también las mamás que están embarazadas, porque yo hay una pregunta que a veces, casi siempre hago en mis sesiones de esferodinamia en el embarazo, y cuando pregunto a las mamás, ¿habláis con vuestros bebés?
Claro, los bebés están dentro del útero, ¿no? Pero, o casualidad que a la primera persona que un bebé escucha es a su madre, ¿no? Que oye, ¿no? Es a su Sí. mamá. Y muchas de ellas me dicen, sí, pero en silencio. Y yo digo, ostras, qué difícil lo va a tener este bebé para escuchar a su padre, porque, En silencio, sí. Sí, ¿no? claro, Entonces la eso, ¿no? conexión, eso de estar presente con el bebé es muy importante, ¿no? Pero hablarle ya en voz alta, pues también, ¿no? Es muy importante Cuando un está bebé dentro, digo, intrauterino. luego ya fuera, imagínate. Sí, sí, sí. No, sí, sí, Sandra, la pregunta esta, que fue esto que decías, es eso, no es tan obvia, porque también yo conozco muchas madres que realmente no hablaban con sus bebés. O sea, sí, hablaban, y no es ninguna broma, es cierto. O sea, madres que y me lo han dicho con estas palabras, que como creían que el bebé no entiende, pues ¿para qué hablarles? Y entonces, por supuesto, les hablan un poquito, ¿no? Les dirán unas cosas, pero no lo suficiente. Es decir, lo normal sería estar hablando con tu bebé eh, todo el rato, sin bombardear, que eso es otra cosa. Una cosa es hablar y la otra es bombardear. También hay líneas que luego en mis sesiones y en las charlas hablo de estas cosas también. Es muy importante hablar, pero también cuidado, dejemos hablar, que esta es la otra cosa, ¿no? Del Este es otro observar tema. y el escuchar. Pero por supuesto es cierto que necesitas hablar con el bebé para que escuche el lenguaje, para que esté inmerso en el lenguaje desde el momento que nace. Y lo que eso de que los niños bebés no entienden, o los niños pequeños, está lejísimos de la realidad. Entienden muchísimo. Si no, siempre hago esta reflexión. ¿Cómo puede ser que un niño, hay niños que a los 2 años hablan muchísimo y muy, muy bien? ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado esos 2 años desde que han nacido para que tengan esa capacidad de lenguaje, de comunicación y de entender tanto? Pues quiere decir que hay tanto que han entendido muchísimo esos 2 años primeros de su vida y han sido importantísimos. Sí, Y sí. el estilo comunicativo que han tenido a su alrededor, sobre todo por parte de su madre y de su padre o quien esté en la casa, es Mm. importantísimo, tiene un impacto. Siempre hay otra cosa, el niño es dos cosas, o todos somos dos cosas. ¿Cómo somos nosotros, o sea, a nivel genético, lo que llevamos ya puesto de nacimiento? Y luego el entorno. Y el entorno son miles de factores, pero el entorno más próximo y más primero es la casa con tus cuidadores, que normalmente es una madre y un padre o diferentes tipos de familia. Entonces, lo que tenemos que pensar es que con la genética, con lo que llevas puesto, no se puede hacer nada, no puedes tocar ningún botón aquí dentro. Pero en cambio, con el entorno se puede hacer todo, se pueden hacer muchos cambios, cambios favorecedores. Y por eso mis sesiones, mis charlas van dirigidas siempre a los padres para que ellos se den cuenta de estas cosas, de estos estilos comunicativos, de bueno, de si hablar o no hablar y cómo hablar, pero reflexionando. No es que yo tampoco, sí que es verdad que en mis publicaciones doy pautas, doy estrategias, porque pretenden ser una ayuda para que alguien lo lea y diga, vale, ya sé por dónde empezar. Pero para hacerlo bien, tienes que hablar con un profesional que te entienda, que vea tu situación concreta y de allí a ver qué ajustes se pueden hacer que son Mm. favorecedores. Estela, hay algo que yo desde que soy madre me volví más observadora, ¿no? De mi entorno. Esto se lo debo a mi hija, porque la verdad que yo antes era observadora, creo que todas las mujeres lo tenemos, pero desde que soy mamá me gustaba mucho observar a mi hija cuando era bebé, bueno, y ahora también, ¿no? Y me volví observadora neta de todo, de dónde estoy, de todo, de todo. Entonces cuando voy caminando por la calle, eh, observo mucho a la gente, ¿no? Tengo esta manía también de ser como terapeuta, a observar los cuerpos, ¿no? Cómo caminan, bueno, toda esta Sí, sí, historia. sí, claro. Y observo mucho a las mamás cuando van con sus bebés, ¿no? Claro, mi hija tiene 11 años, va a cumplir. Hace 10 años el WhatsApp, por suerte, no existía. Sí, Existía el móvil, pero no existía todo tan desarrollado como está ahora, ¿no? Internet y todo eso. Claro, ¿qué pasa? Que cuando voy caminando por la calle, muchas veces veo a mamás que van con sus cochecitos
Y en vez de mirar a su bebé, o al árbol, o al coche que viene, pues están mirando su móvil. Y veo que los bebés están ahí mirando a su mamá, observando, ¿no? Y yo me digo, qué pena, porque Sí, cuando el bebé está durmiendo, vale, no vas a estar ahí claro, con tu bebé, ¿no? por Pero supuesto. cuando el bebé está ahí esperando que su mamá, o tal vez no espera nada, pero digo, tenemos una gran riqueza en ese momento de contarle lo que vemos, de preguntarle cómo está, de contarle cómo estamos, o simplemente hacer nada, pero esta sensación de que el bebé ahora ve mucho a su mamá, bebé y niños más grandes, Sí, mirando el móvil, ¿no? En vez sí, de estar comunicando, sí, sí. comunicando. A mí se me parte el corazón, Ujú. Igual, como madre, ¿no? sí, sí, sí. Y con la conciencia que tengo de lo importante que es que el niño sienta escuchado, se sienta observado, se sienta, ¿no? Sin caer tampoco en lo que tú decías, ¿no? En la sobreestimulación, ni en el niño, ni en el centro del niño, ¿no? Porque no estoy diciendo esto, estoy diciendo cómo ahora con todo el mundo virtual y de la comunicación con el teléfono, pues le damos mucha más importancia a veces, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Sandra. A mí me pasa, he tenido estas mismas reflexiones y es así. O sea, precisamente todas las situaciones de la vida, todas, son buenas para estar con tu hijo y estar presente, si puede ser, y escucharle, observarle y comunicarte con él o ella, ¿no? Mm, Entonces, esos momentos que tendrían que ser de de disfrutar, ¿no? de estar con el hijo y por lo tanto comunicarte, se pierden si estás mirando un móvil. No estás con el hijo, estás con el móvil, estás con la comunicación que te proporciona ese aparato y te estás perdiendo todo lo que tú dices de poder hablar de las cosas del entorno, ¿no? Y a lo mejor pasa por esto, por lo que decíamos al principio y de lo que va esta charla. Eh, a lo mejor piensan que no les entienden y que no pasa nada que ella esté mirando el móvil y esté simplemente sacándolo a pasear, cuando realmente ese momento es único, es buenísimo. Yo recuerdo con mi hijo que cuando íbamos a la calle, en cualquier momento, siempre estamos comentando cosas y yo siempre estaba, pues eso, lo que tú has dicho, los árboles, el sol, cuando es bien pequeño. Y a mí me gustaba mucho precisamente, si lo podía llevar conmigo en porteando, bien, pero no pude porque mi hijo ha sido muy, muy grande desde pequeño y pesaba mucho y yo tuve un problema de suelo pélvico. Entonces, pero bueno, lo llevaba en el cochecito mirándome a mí y me costó mucho el momento de girarlo hacia adelante. Bueno, era mayor porque yo quería, vale que la gente dirá, ah, pero él también tenía ganas de mirar adelante. Bueno, no sé, en los primeros meses y los años, primeros meses, el además, niño ve el mundo a través de su mamá y de su papá. Esto exacto, debería ser así. además, me ve a mí y ve el entorno, no es que solo está allí sentado y me ve a mí y ve el entorno. O sea que era porque realmente yo quería verle la cara para ver qué está haciendo, qué está mirando, qué le interesa. Y cuando ya era un poco más mayor, realmente se interesó muchísimo por una cosa muy normal en los niños, que son los transportes. Y cuántas veces estábamos todo el día hablando del, mira el autobús, el taxi, y luego las puertas de las calles, o sea, todo momento. Y mira, precisamente las publicaciones de la semana que viene me centro mucho en las actividades cotidianas, de lo normal, del día a día, cómo se pueden usar para que sean realmente ricas. Y bueno, y este consejo básico de sí hablar, pero también escuchar y observar. O sea, por eso tenemos que mirarlos mucho, como tú decías con tu hija, ¿no? Observarles mucho y hacerte consciente de las cosas y entonces hablar, y hablar, pero sin bombardear, porque esa es otra, aquí ya lo que decía antes, podemos cruzar esta línea, que son mamás que solo, yo valoro comunicaciones reales entre madre e hijo o hija, ¿no? Y lo veo muy a menudo. Madres que hablan, hablan, hablan y no se dan cuenta que no dejan suficiente espacio para el niño. O sea, que están haciendo todo el rato una pregunta detrás de la otra, un comentario, un no sé qué, pero
te das cuenta que no hay espacios para que el niño realmente pueda decir algo, Decir expresar. algo. Sí, sí. O sea que, claro, son varias cosas que tenemos que tener Varias en cuenta. cosas. Hay un tema daría para otro directo, que ya lo vamos a hacer después de, si quieres, lo haremos a partir de septiembre, que es el tema del bilingüismo, ¿no? Porque yo tengo muchas mamás que son catalanas y su pareja es de otro país, ¿no? O que habla castellano, nada más. Y es el tema recurrente, ¿no? Como saben que en mi casa yo soy argentina, Antoine es francés y demás, siempre me preguntan, la típica pregunta, ¿cómo lo hacéis en casa, no? Sí, Bueno, tú eres más experta que yo, pero a mí lo que me sale siempre decirles es importante que a un niño se le hable desde el lenguaje materno, cada papá con su lenguaje, ¿no? sí. ¿Esto está bien lo que digo o no? La verdad es que hay muchas, muchas teorías sobre el tema. Esta que dices tú es una muy, muy común. Realmente hay mucha gente que usa esta estrategia de la madre habla un idioma y el padre otra. O en la comunidad hay otro. Sería, en vuestro caso, bueno, claro, hay tres. ¿Ves Hay lenguas? tres, Sí. hay tres. Olivia habla Entonces, tres lenguas, sí. sí. Entonces, sí que es una de las estrategias más comunes, pero la verdad, el tema del bilingüismo o multilingüismo da para muchísimo, da para muchísimo. Se tiene que Hacemos ver un cada... directo en septiembre. Sí, porque, pero bueno, por ejemplo, volviendo a la charla de hoy del bebé, que se tiene que hablar en diferentes lenguas desde que el bebé es un bebé, desde que nace, pues sí, pues claro que Sí, sí. ¿no? El bebé tiene que estar inmerso en todas las lenguas que son de su casa o de su comunidad. Y si no hay ninguna dificultad, que normalmente no la hay, el niño o niña va a adquirir todas las lenguas sin problema. O problemas que irán surgiendo, problemas entre comillas, es decir, la lengua se irá desarrollando cada lengua en diferentes niveles según qué momento y los porqués. En principio no tiene por qué dar ninguna complicación. Y si la da, pues entonces podemos consultar a algún especialista que nos ayude si realmente hay una lengua que no se está adquiriendo tan bien como las otras, porque hay muchos factores. Pero ¿qué quiero decir? La respuesta es, sí, sí, hablemos sin ningún problema en todas las lenguas al niño, en dos o en tres, hasta hay niños que adquieren cuatro desde nacimiento y no hay ningún problema. Digamos que no es perjudicial, ¿no? No es que a veces se dice, los niños que hablan más de un idioma comienzan a hablar más tarde. Esto estamos de nuevo con el tema del más, ¿no? El más tarde, Sí, cuando no se claro. respeta el ritmo del niño, ¿no? Exacto, exacto. Mira, si la respuesta para un niño que habla solo un idioma ya sería más tarde de qué. Es decir, claro, sí que hay unas tablas de desarrollo, existen y son interesantes de saber, por supuesto. Tenemos que saber cuál es lo que El normalmente parámetro. ocurre, lo que esperas, ¿no? Y por dónde va la cosa. Pero no son lo que tiene que hacer tu hijo. Ni tu hijo tiene que pasar exactamente por esas etapas. Quizás pasa por otras distintas. Lo importante es ver cómo se está comunicando, que esa es otra cosa, porque las tablas de desarrollo normalmente hablan de cuántas palabras, que si une palabras para hacer frases, qué tipo de frases, qué conectores. Es muy lingüístico, muy análisis lingüístico, pero a veces, que no siempre, que muchas veces las tablas también tienen lo que diré ahora, pero a veces no tanto, es la comunicación. ¿Cómo es su comunicación? La comunicación no es solo lenguaje verbal, es todo lo demás. Es cómo te mira, cómo te quiere mostrar algo, cómo hace unos sonidos, unos balbuceos, unos gestos, se pone contento, cómo está inmerso, cómo comprende. Todo eso es muy importante. Si eso se da, no tenemos que tener tanta preocupación. Veremos, tenemos que estar viendo, pero se está dando lo más importante, que es la interacción y la comunicación. A partir de ahí, en principio, todo saldrá. Y si no sale, pues entonces, por supuesto, sí que tenemos que consultar. Pero también conociendo, sabiendo, como este tipo bueno, estas cosas que estamos hablando, ¿no? De si es importante hablar o no, cuánto hablar, si bombardear o no, o corregir, esta es otra pregunta. ¿Debo corregir al niño explícitamente? Bueno, sabiendo este tipo de cosas, nuestra comunicación será lo más respetuosa posible, siguiendo los ritmos y viendo realmente lo que es importante en cada momento y dándonos cuenta que desde casa el cambio que decía en el entorno
ya es muy importante para ver cambios y para relajarnos, por un lado, y seguir el proceso normal, aunque sea más tarde, ese más tarde, ¿no? Más tarde en función de esas tablas. Y bueno, entonces, ahora la respuesta a las 2 lenguas o 3, pues también lo mismo. A lo mejor sí que se desarrolla, a lo mejor, no siempre, pero a lo mejor sí que desarrolla más tarde todas las lenguas, o quizás una la desarrolla más tarde, la otra no tanto. Bueno, pero es que está adquiriendo 2 o 3 lenguas a la vez. Son 2 o 3 gramáticas, 2 o 3 sistemas comunicativos y lingüísticos. Es que es muchísimo. Es como, hablando solo de vocabulario, es el doble o el triple que está adquiriendo. Es muchísimo. Por lo tanto, es normal que siga un poco más lento, no pasa nada. Qué bien. Hay un taller que tú das aquí en Somriura, que es sobre el tema de los cuentos y el juego, ¿no? Sí, Cómo estos dos recursos, super recursos, son disparadores en cuanto a una comunicación efectiva, ¿no? Como le sí, llamas tú. sí. Eh, ¿A partir de qué edad? Bueno, es una pregunta obvia, pero ¿a partir de qué edad se le puede contar un cuento a una criatura? Pues el cuento se puede contar desde muy, muy, muy pequeño, desde bien bebé, cuando ya empiezan a fijarse, a poder mirar, a poder poner el dedito en sitios y a ver que está muy conectado con la mamá, ya con una comunicación muy pequeñito, ya puedes mostrar un cuento. Un cuento puede ser una cosa muy sencilla, de unas páginas así duras o de tela, ¿no? Nosotros en el cochecito llevábamos siempre algún cuento de tela que lo pudiera coger, tocar, abrir, mirar, ¿no? Pero yo me ponía con mi hijo desde bien bebé, cuando todavía no se sentaba, ¿eh? O sea, nos estirábamos en una colchoneta en el suelo y nos poníamos así los dos, con el cuento así, y le íbamos mirando el cuento. Entonces, desde muy, muy pequeño. Y eso es lo que cuento en la charla de juegos y cuentos para comunicación efectiva o desarrollo del lenguaje, pues son todas estas cosas. Cómo jugar, cómo mirar cuentos para que sea favorecedor de la comunicación. Puede ser para cualquier familia que tenga ganas de saber sobre estos temas, de comunicación efectiva, bueno, de saber que están favoreciendo el lenguaje o que... Pero claro, también puede ser para familias que ya ven alguna dificultad, ¿no? Cuando ven que su hijo quizás no habla como los otros de su edad o la pronunciación no se le entiende. Para cualquier pregunta que tengan sobre si el desarrollo está siendo correcto, esta charla es muy interesante porque antes hablaba de las actividades cotidianas, de lo cotidiano, lo importante de darnos cuenta de que con lo cotidiano podemos hacer todo, o sea, podemos tener una comunicación efectiva y podemos además usar una serie de estrategias o ajustes para que lo sea realmente, si no lo está siendo todavía. Pero hay dos situaciones del niño que envuelven la vida del niño que son importantísimas. Una es el juego, el jugar. El jugar es una de las actividades más importantes o la actividad en realidad La del actividad. niño. Sí, la actividad, el niño está jugando siempre en realidad. Todo lo que hace se puede entender como a juego y durante dicen 7 años de sus 7 primeros años. Entonces, usar el juego para estar, primero, pues esos momentos de calidad, de presencia, de estar realmente con nuestro hijo, bueno, y entonces seguir su iniciativa, que siempre digo, obsérvalo, sigue su iniciativa, qué te está mostrando, qué te está contando, qué te está expresando, y a través de ahí es cuando podemos nosotros ajustar la comunicación para que esta sea efectiva y significativa, ¿no? O sea, que el juego sería, la importancia es esta. Y el cuento, pues igual, el cuento, a los niños en principio les gusta mucho mirar imágenes y cuentos desde bien pequeños, sí, realmente tienen este entorno, porque no van a nacer gustándole los cuentos, porque hay muchas madres que me dicen, no, es que mi hijo no aguanta que le lea un cuento o pasa 2 páginas y ya está. Bueno, es que es una construcción, es un aprendizaje, si cada día dedicas unos minutos al cuento, seguro que vas a construir que puedas mirar el cuento al cabo de un tiempo durante más rato y que el niño esté mucho más activo y más atento, etcétera, ¿no? ¿Cómo Sí, hacerlo? además, Sí,
Perdona que te Sí, corte, sí. pero con el tema del cuento, eh, primero que hay muchos tipos de cuentos, ¿no? O sea, lo que se nos ocurra está, de ilustrado, no ilustrado, con palabras, sin palabras, de diferentes materiales, ¿no? Pero además aquí también está la cuestión de que cuando uno eh, muestra, cuenta o presenta, ¿no? Un cuento a la criatura, no siempre va a pasar lo que nosotras queremos Ujú, exacto. que suceda, ¿no? Es Sí, decir, a veces queremos que el niño esté callado en todo el cuento, claro. o que el niño esté interesado en todas las páginas, o que a partir de ahí pues saque una conclusión. Lo digo para niños mayores, ¿no? Es decir, esto es también una prueba de fuego para las mamás y los papás, de que no pongamos ninguna expectativa más que compartir este momento, ¿no? Exacto. Compartimos este momento. Sí, sí, sí. Sí, es que es lo que tú has dicho de pretender que el niño esté callado. Bueno, pues primero que por qué. Porque si Bueno, realmente queremos estar en porque una yo estoy contando una comunicación. historia, Sí, ¿no? sí, sí. No, no, exacto, claro, claro. El por qué es, quiero explicarle una historia, quiero contar este cuento. Además, las madres a lo mejor queremos, nos encantan también, ¿no? A las que nos gustan los cuentos, los libros, pues va, que quiero leerte este cuento que me interesa a mí, ¿no? Pero bueno, Eso. eh, o sea, una cosa es contar el cuento, que eso también lo digo en la charla y en todas partes, ¿no? Que una cosa es contar nosotras el cuento, que sí, que está bien, es una buena actividad también, precisamente pues para tener esta atención del niño, bueno, vale. Pero hay muchas otras maneras de mirar un cuento. Por eso yo digo, siempre no, nunca hablo de leer o contar cuentos, hablo de mirar cuentos, que es Bien, diferente. Sí, vale. porque mirar significa que el niño lo mira, no es que yo lo lea o yo lo cuente, es que el niño mira el cuento y a través de lo que a él le interesa, vamos entonces a establecer esa comunicación a través del cuento. Como tú has dicho, Sí, Sandra, hace un momento, lo que quieres en principio es disfrutar de ese momento. No tendría que tener otras... ¿cómo se dice? O sea, no tendría que tener otros objetivos más que disfrutar de ese momento con nuestros hijos, ¿no? Ese es el objetivo más importante, disfrutar, estar presentes, estar juntos haciendo una actividad conjunta. Si es alrededor de un cuento, pues muy bien, porque los cuentos nos proporcionan esas imágenes que ayudan mucho para poder expresar, para poder comentar cosas. Pero bueno, luego hay las diferentes maneras, ¿no?, de contar. Una es yo lo cuento, otra es dejo a mi hijo que lo mire y que lo cuente él de alguna manera. Entonces, esas madres que me dicen, es que solo mira 2 páginas. Bueno, pues fíjate qué páginas te está mirando y adáptate a eso. Si él ha abierto el cuento y se está fijando en una parte del cuento en concreto, pues quédate ahí. fantástico. Sí, a través de lo que está mostrándote, ahí ya va a salir comunicación. Ya, y va a ser además significativa, porque el niño quiere ver eso, te está mostrando eso. Para él, todo lo que digas alrededor de eso va a ser significativo. Un ejemplo, imagínate que el cuento va sobre un gatito, pero el niño mira el sol que sale en esa página. Bueno, pues habla del sol. Él quiere saber sobre el sol en ese momento. O sea que, ¿qué más significativo puede ser que le hables sobre lo que él quiere saber? Y es en todo. Por eso en las actividades cotidianas también. Salimos a la calle y nos muestra un árbol, pues hablamos del árbol. Nos muestra, bueno, y así más o menos, ¿no? La idea es adaptarte a lo que quiere mostrarte, a lo que te está expresando. Por eso, lo demás, observar y escuchar primero para luego hablar. Interesante, súper, súper interesante. Y el tema del juego es un poco de lo mismo, ¿no? Bueno, Sí, un poco de lo mismo, digamos, va en la misma línea, ¿no? sí, totalmente, totalmente. También por ejemplo, en principio es seguir la iniciativa de lo que el niño quiere hacer, ¿no? ¿A qué quiere jugar? Por supuesto, podemos ofrecer o sugerir, ¿no?, un juego. Cuando son muy pequeños, no son quizás tan capaces de tener la iniciativa de hacer un juego en concreto, ni mucho menos, pero bueno, también en cada edad veremos qué es el juego. Para un niño muy pequeño, un bebé, será
intentar coger una pelota o algo que tenga aquí unas piezas y nosotras nos pondremos al lado, bueno, estaremos acompañándole, ¿no? Cuando sea más mayor ya será más capaz de armar un juego más simbólico, ¿no? Pero entonces otra vez, muchas veces me ocurre que las mamás me dicen, o veo porque veo los vídeos con la comunicación de las mamás y sus hijos, que se ve que la mamá está dirigiendo mucho ese juego. La mamá dirige el juego, quiere que haga cierta cosa con ese juego, o ella tiene unas ideas y el niño está expresando otras, pero ella está con su idea y como que le para de aquello que está haciendo para mostrar su idea. Y es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es ver qué nos está diciendo, qué nos quiere decir y a qué le interesa en ese momento y adaptarnos y ir construyendo desde allí. Es como cambiar un poco la mirada quizás o darnos cuenta de cosas que se nos pasan por alto. Por eso la importancia de observar y escuchar. Sí, yo estoy convencidísima que la maternidad y la paternidad también eh, nos regala que es mucho curro, que es mucho trabajo, que es mucha dedicación, que es cierto que parte de nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar a nuestros hijos, ¿no? Pero por otro lado, nos abre tantas puertas, nos abre tantas posibilidades de reaprender a estar desde otro lado en la vida, Uh-huh. que yo me quedo con eso. Totalmente. Yo, Yo como también. mujer, me quedo con eso. Y Sí, agradezco infinitamente haber sido mamá. yo también, y además lo conecto también con mi profesión. Y hoy hablaba con una compañera, también lingüista, eh, que, bueno, hablábamos sobre temas precisamente de multilingüismo, y porque ella es experta en estos temas, pero le comentaba que el hecho de ser mamá también me ha cambiado cosas de mi propia profesión. O sea, yo ya comentaba al principio que hace casi 20 años que me dedico a la logopedia y que trabajé como logopeda antes de ser mamá, al principio. Desde que fui mamá es cuando, y ahora conecto un poco con algo que quizás he dejado un poco a medias, conecté con las ganas de recuperar mi trabajo como logopeda, pero Desde tenía otro muy lado. claro, sí, o sea, ya lo empecé a usar, como decía, en 2006 y aprendí de aquel método natural, pero todavía trabajaba en un centro con unas normas y muy natural, sí, se podía hacer, pero no del todo. Todavía habían cosas que yo tenía que ceñirme a lo que se tiene que hacer y una de las cosas que se tienen que hacer en el centro, por supuesto, es diagnósticos. Entonces yo tenía que poner diagnósticos a niños cuando llegaban, que yo pensaba, ¿para qué poner este diagnóstico si de aquí un año esto no significa nada? Este diagnóstico son unas palabras que quizás hacen más daño que bien. Entonces, bueno, saltando en el tiempo, soy madre y me doy cuenta bueno, aprendo con mi hijo muchísimo, me meto mucho en el tema de la crianza consciente, del aprendizaje natural, de la educación lenta. Todos estos conceptos conectan totalmente con aquel método natural de lenguaje y con mi percepción y mi convicción de cómo tiene que ser la crianza en todos los aspectos y me lanzo realmente a desarrollar mi nuevo proyecto que es Creciendo con las Palabras y mi método natural y todo lo que estoy haciendo últimamente en redes y en mi blog y con vosotros con Somriura y todas las charlas y tal. Es todo tan enriquecedor, Estela, lo que haces. Es realmente apasionante. Eh, contemos un poquitito Sí. en qué situaciones una familia podría consultarte o en qué situaciones eh, la logopedia, este método natural que tú estás ofreciendo, podría ayudar a una familia. Sí, pues por ejemplo, mira, en cualquier caso que haya una mamá o un papá que se preguntan cosas sobre el lenguaje y la comunicación. Si te estás preguntando cosas, significa que que quizás hay algo que piensas que no está bien o quizás, pues sí, necesitas saber, necesitas aprender. Lo más normal actualmente es empezar tú a indagar, ¿no? Buscar por internet, buscar información. Pero si realmente al final sigues con esas dudas y tienes unas preguntas, pues entonces consulta. O sea, consulta con una profesional. Y en mi caso, pues yo siempre la primera sesión telefónica normalmente o por videollamada,
pues es para hablar, es gratuita, es para hablar de lo que te preocupa. Y puede ser que lo que te preocupe, hablándolo, ya te deja de preocupar, si realmente te tiene que dejar de preocupar, porque comentamos una serie de cosas y, bueno, lo ponemos, primero que lo expresan, al expresarlo a alguien ya eso descarga mucho, ya se Sí. nota. Y luego que, pues mira, yo viendo lo que me está contando, puedo ya decir ciertas cosas que pueden ayudar ya desde la primera llamada. Y si luego realmente pues se animan a hacer una valoración más, más en detalle, pues haríamos las primeras sesiones, que son unas sesiones o un pack que yo le llamo, de asesoramiento. Entonces, como decía, he ido diciendo, pues valoro la comunicación entre la madre y el hijo real en casa, en diferentes contextos, en los contextos cotidianos, jugando y mirando cuentos, son las tres situaciones ideales para mí. Bien, Y a partir de ahí extraigo lo que podemos comentar, darnos cuenta, es lo que decía, ¿no? Es darnos cuenta de cosas, es hacerlo consciente y entonces poder ajustar aquellas cosas que vemos que van a favorecer, van a ayudar, ¿no? O sea que realmente la consulta vendría pues cuando haya una duda, muy porque bien. sí, preguntar siempre, a ver, me pueden preguntar por email, me pueden preguntar en las redes, me pueden dejar comentarios, yo respondo a todo. Y si realmente pues necesitan hablar más tiempo, pues una llamada tenemos. Bien. Y después también está, o sea, haces la consultoría online, ¿no? Y también tienes los talleres presenciales y a veces online, depende de si la emergencia sanitaria nos lo favorece o no. Sí, De talleres de 2 horas, ¿no? sí, tenemos la charla en Sunriura, que es la charla Vale. que decíamos de comunicación efectiva, desarrollo del lenguaje a través de estos momentos tan importantes que son el juego y los cuentos. Y es una charla, pues sí, de 2 horas, donde hablamos de todos estos temas de comunicación efectiva, del método natural, del juego en concreto, de los cuentos, de cómo jugar, de qué cuentos, de qué objetivos tenemos cuando miramos un cuento, etcétera. Y siempre hay una buena media hora de preguntas y respuestas. Luego tienen el material escrito y ahora, hace muy poco, he empezado una asesoría individualizada sobre esto, sobre, en vez de lo que comentaba antes este asesoramiento que hago de la comunicación en general, pues he hecho como un servicio en concreto, que es una asesoría de juego y de cuentos en concreto, en la que valoraría individualmente cómo se están comunicando a través del juego y de los cuentos y poder hacer cambios ahí. Entonces, lo que hago con la charla de Sunriura es que les voy a proporcionar después, si quieren, pueden tener una asesoría de estas individualizadas, pues con un descuento por haber asistido a la charla. Pero bueno, igualmente también tienen opción gratuita con la charla, quiero decir, incluida, de que me hagan una consulta vía email también. Bien. Sí, Esto individualizado es un plus, porque en realidad cada familia es un mundo, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Es decir, Sí, cada mamá, cada papá, materna y paterna, sí, cada sí, sí. entorno familiar es un mundo. Sí, Entonces, poner a todos en la misma vara es súper erróneo, ¿no? Es como, uy, claro, no, no, claro. cada mamá, cada papá, cada niño está dentro Sí, de este sistema, ¿no? sí. Lo que pasa, Sandra, que realmente a lo largo de los años que he trabajado tantas familias, sí que hay muchas cosas que se repiten. Y eso es lo que yo Sí, cuento. Porque hay tantas cosas que se repiten de alguna manera u otra. Por ejemplo, para poner un ejemplo así práctico, lo de hacer demasiadas preguntas y bombardear de lenguaje, eso se da especialmente con madres que ya detectan alguna dificultad. O sea, cuando no hay dificultad, en principio no. Pero cuando detectas que hay alguna dificultad, que tu hijo no lo ves como los otros, haces las comparaciones, no está diciendo palabras cuando tú crees que ya es edad de que haga palabras, es muy común de que las madres empiecen a usar unas conductas que no son tan favorecedoras y una de ellas es monopolizar la conversación. Entonces se ponen en función como de maestra o de yo tengo que hablar mucho porque mi hijo no habla, o sea, esa es otra cosa, llenar vacíos, como el niño no responde verbalmente,
pues yo lleno todos los vacíos. Y no, al contrario, tienes que dejar esos vacíos para que exista la comunicación. Si no, no hay opción de que el niño tome su turno. Y es muy importante todo esto de la toma de turnos. Entonces, hay unos temas que se repiten muchísimo y son los que siempre, siempre hablo. Cada familia luego verá si está adaptado a lo que les está ocurriendo, pero muchas de ellas seguro que lo están viviendo. Si están haciendo, bueno, si han consultado o han tenido alguna duda, seguramente alguna de estas cosas las están haciendo y se verán identificados. Bueno, desandar caminos, ¿no? Desandar caminos, andar nuevos, ¿no? Sí, Intentar ir con objetividad, entender a tu crío ante todo, ¿no? sí, Entenderlo, intentar exacto. entenderlo, ¿no? Sí, Eso sí, es muy sí, totalmente. importante, Sí, 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 súper importante. sí, Yo cuando, bueno, yo tengo mi familia a través de mi compañero que son franceses y claro, yo el francés lo hablo chapuceo, ¿no? Y cuando digo una palabra y no me entienden, de la familia hay dos o tres que siempre me entienden. Y hay otros dos o tres que no me que no, entienden nunca, ¿no? ya. Y yo al principio decía, me sentía mal, ¿no? Frustrada. Ahora digo, bueno, ahora ya hablo con los que sé que me van a entender, ¿no? Ujú. Con los que van a hacer el esfuerzo de agudizar, de Claro, entender que no es mi idioma materno exacto, y que claro, me voy como ayornando a lo que, a la situación, ¿no? Y bueno, voy claro. poniendo mi mejor intención, pero en realidad, y esto yo creo que pasa mucho a veces con los padres y las madres, ¿no? Que Ujú. Sí, hay mamás que entienden, hay papás que no entienden lo que el niño le dice, o bueno, es como que aquí sí, hay que agudizar el oído, ¿no? sí, Ver el sí, entorno. exacto. Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Tengo que realmente hacerme experta de la comunicación de mi hijo? Porque si no, la pregunta es, si entiendo todo lo que me dice, aunque no lo entiendan los demás, bueno, pero primero entiéndelo tú. Realmente, claro que tienes que hacerte experta de la comunicación de tu hijo. Lo más importante es que haya comunicación y que esa comunicación no se rompa de ninguna manera. Y gracias a eso, a que tú lo entenderás tanto, vas a poder poner de ti para que su lenguaje ya se vaya desarrollando naturalmente. Y entonces ya habrá el día que todo el mundo lo entenderá. O sea que, por supuesto, es muy importante esto que has dicho, extrapolado en diferentes ámbitos. Sí, Sí, sí. No, que yo pienso, mi frustración, imagínate un niño que no sabe gestionar, a veces no puede gestionar ciertas frustraciones, ¿no? A cierta edad. claro. Sí, sí, sí. Es Claro. complejo, es como que hay que Sí, abrirse, abrir el corazón, abrir la observación, abrir los sentidos, ¿no? Esto sí, es importantísimo. sí, Y un sí. crío nos invita a esto, ¿no? Todo el tiempo, Ujú. todo Sí. el tiempo. Bueno, Bueno, Estela, ya pasaremos la fecha, porque esta semana tenemos que definir la fecha de tu próximo taller sobre este tema, en septiembre. sí, Primero tomamos vacaciones, ¿no? sí, 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 sí. Desconectaremos, descansaremos y luego ya retomamos toda la programación. Pero Sí, bueno, ya pronto, de aquí a unos días, podemos ya saber la fecha de tu próximo taller, en muy bien, Sombriurán. Y bueno, muy bien. igual estamos en creciendo con las palabras, Sí, sí, ¿cómo se dice? Muy atenta cuando alguna familia pues te necesita, pues ahí estarás. sí, sí. Y este mes de agosto en realidad sigo compartiendo cosas interesantes para el verano. Tengo contenidos para el verano, que son esto, ¿no? El verano sigue siendo un momento, al contrario, puede ser un momento mucho mejor, porque es cuando estamos más con nuestros hijos. O sea, podemos tener más de esos momentos de conexión y en principio deberíamos estar Sin relajadas, prisa. ¿no? Sin prisas, pero bueno, a veces ni tan solo en verano, en vacaciones pasa esto, pero bueno, en principio sí. Entonces, estas semanas de agosto hablaré pues eso, de las actividades cotidianas en verano, del juego y los cuentos también en estas fechas. Bien. Me gusta que a veces muestras cuentos, ¿no? En tus stories, que las haces Sí, tan bonitas, que muestras cuentos, que muestras cómo, ¿cómo se dice? Cómo tratar un cuento. No, no es la palabra tratar, sino cómo abordar, ¿no? Cómo abordar ujú, un cuento, ¿no? Desde sí, dónde.
depende de qué cuento, pues puedes abordar de un lado o del otro. Muy interesante, súper interesante. Gracias, Sandra. Pues ¿Vale? aquí estaremos. Estaremos Bien, y en septiembre con Sonriura retomaremos todas las actividades. perfecto. Muy bien, Bueno, Sandra. buenas vacaciones. Igual luego seguramente Igualmente. nos veremos, aunque sea por Skype, Sí, nosotros dos. sí, sí, sí. Y a todo el resto de mamás y Gracias a familias todas que por estén por estar ahí. aquí, por ver el live Sí, y cuando esté en IGTV, pues también se sí, quedará guardado. perfecto, muy bien. Vale, Sandra, pues hasta pronto. Nos vemos. Un Adiós. abrazo, Mónica. Adeu. Adiós a todas. Adeu, adeu. Adeu.